tiene que contestar, Cristo vive. ¿Sí? Es una manera de saludarse de ellos. Entonces mi primo pensó que todo mundo sabía las frases que él dice, y cuando levanta el teléfono mi hija, lo primero que hace es preguntarle a mi hija, ¿quién vive? Y mi hija pues se quedó así. Pues, pues nosotros, la familia Serena. Y mi primo dice, no, ¿quién vive? Pues nosotros, los Serena. No, el que vive es Cristo. Y mi hija así, sí, no sé quién es. Y entonces ya supe que era mi primo, ¿no? Ah, primo, es que perdón. Porque a veces pues nosotros pensamos que todas las frases que nosotros utilizamos son, toda la gente las entiende y toda la gente las habla, ¿verdad? Ahora, eh, hace muchos años, yo tenía por ahí de 15 o 16 años, aprendí a manejar. Y en esa misma edad, más o menos, los de mi edad, y algunos más grandes y algunos más chicos, también ya sabían manejar un coche, ¿no? Pero lo que era muy difícil no era tanto aprender a manejar, sino lo que era muy difícil es conseguir una licencia de manejo en aquellos tiempos. Hoy es un poquito más fácil, pero en aquel tiempo, para empezar, no teníamos edad. Siempre ha sido 18 años la mayoría de edad para poder adquirir una licencia de manejo. Pero aparte de esto, tenías que pagar la licencia de manejo. Tenías que trasladarte, yo soy de Coatepec, nos teníamos que trasladar de Coatepec a Jalapa para solicitar la licencia de manejo y había un examen. Hoy creo que ya no se hace ese tipo de examen, ¿sí? Pero anteriormente tú ibas a solicitar tu licencia de manejo, la pagabas, te daban un manual y lo tenías que estudiar por una semana para presentar tu examen de manejo. En el manual te decía, hay ciertas calles, algunas calles son cerradas, algunas son avenidas, algunas son calles principales, las avenidas tienen preferencia y muchas cosas que tú te tenías que aprender para presentar tu examen, para que te dieran tu licencia de conducir, ¿sí? Y entonces no era tan fácil. Y todavía además, bueno, cuando presentabas tu examen, porque yo lo presenté después, cuando tuve la mayoría de edad, ibas y te daban un coche viejito, una patrulla de tránsito, y la tenías que sacar, la ponían entre dos camiones, entre dos coches o camiones, lo que hubiera, bien apretadita, y la tenías que sacar de ahí primero, tenías que demostrar que podías sacar el carro sin pegarle a otro. Después ibas con un perito de tránsito que te llevaba a muchas calles y de repente te paraba y te decía, ¿esta calle qué es? Secundaria, primaria, avenida, y tú tenías que saber quién tiene la preferencia aquí, ¿sí? Y entonces era un examen, para mí era un examen bueno, porque tú sabías muchísimas cosas, ¿sí? Iba viendo en todo momento cómo sacabas el clutch, si no se te tironeaba el carro, y todo eso lo iba apuntando el perito de tránsito. Y al final tenías que regresar la patrulla de tránsito al mismo lugar y la tenías que acomodar como estaba. Y no te decía si habías pasado el examen o no, sino nada más te decía, mañana vienes. Y en muchas ocasiones ibas y te decían, no pasaste el examen. Y te decían, fallaste aquí, 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 aquí. Y a presentar el examen otra vez. Y tenías que pagar nuevamente, entonces no era tan fácil. Entonces cuando yo aprendí a manejar, pues aprendí a manejar, pero no tenía mi licencia de conducir. Y mis amigos, los amigos del barrio, lo mismo. Entonces, cuando alguien, en aquellos tiempos, cuando alguien de mi barrio aprendía a manejar y venía, ya sé manejar, empezó, no sé de dónde sale esa frase, en realidad ahí en mi barrio les mentiría si les digo que sé, pero lo primero que hacía uno preguntarle al que aprendía a manejar, ¿ya aprendiste a manejar? Sí, ¿y la licencia? Y lo que decíamos era, solo la licencia que Dios me da, porque no teníamos licencia de manejar y nos atrevíamos a manejar así en la ciudad o en la carretera y decíamos solo la licencia que Dios me da. Le vuelvo a repetir, no sé de dónde sale la frase, pero así era, no teníamos licencia. Hace algunos años atrás, un amigo que tiene la misma afición que yo por las motos, me invitó a una rodada, me dijo, Tino, te invito a una rodada de protesta que vamos a hacer los motociclistas de Jalapa. Ya hay 300 motociclistas inscritos en esta rodada de protesta. Quiero que nos acompañes. Y le dije, ¿qué vamos a protestar? Y me dice, vamos a protestar
dice de que ha habido muchos retenes y han levantado muchísimas motos. Tino, tenemos los datos exactos. En una semana Tránsito en una semana ha levantado casi 300 motos. Le dije, no, pues es mucho. Le dije, pero déjame hacerte una pregunta, amigo. Todos los 300 motociclistas que dices que vamos a rodar y vamos a protestar, ¿todos usan casco? Se me quedó viendo. ¿Todas las motos de ellos tienen placas? No me dijo nada. ¿Todos tienen su tarjeta de circulación? Ya lo vi que agachó la carilla. ¿Tienen licencia de conducir todos ellos? Le dije, porque si no cumplen con estos requisitos, pues es ir a protestar por una causa perdida, amigo. Necesitamos estar en orden en cuanto al reglamento vial. Le dije, a mí me han parado en los retenes como 5 veces, me llevo más de 5 minutos. Cuando llego con mi moto, lo primero que me dicen es una revisión de rutina, sí señor, se dan cuenta de que llevo el casco, se dan cuenta de que mi moto tiene placa, saco rápidamente mi licencia de conducir y saco mi tarjeta de circulación, la ven, la checan nada más que sea la marca de moto que traigo, me la regresan otra vez, muchas gracias y me voy. Y digo, no tardo más de 5 minutos. Y entonces me hizo recordar este amigo en aquella ocasión lo que sucedía en el barrio, que muchos motociclistas andan por ahí manejando solamente con la licencia que Dios les da, ¿sí? Porque no hacemos caso de lo que la ley nos dice y simple y sencillamente manejamos por ahí a nuestro antojo, ¿sí? Y en realidad con frecuencia usamos la frase, si Dios quiere o Dios me lo permite, que yo podría decir que es lo mismo que con la licencia que Dios me da, y hemos considerado que lo que significa manejar, o más bien, sí, hemos considerado lo que significa manejar por la vida con la licencia que Dios nos da. En realidad muchos no lo hacemos. Le decía, utilizamos ciertas frases, pero no tomamos en cuenta lo que en realidad dice o quiere decir esta frase, la esencia de lo que esta frase tiene, ¿sí? El título de este sermón es Si el Señor me lo permite. ¿Qué significa vivir buscando el permiso de Dios? En realidad, ¿qué significa vivir buscando el permiso de Dios o manejar en la vida con la licencia que Dios me da? ¿Cómo es la vida de alguien que quiere vivir siempre buscando la dirección o la licencia que Dios nos da? ¿Sí? Porque, bueno, alguna gente no vive buscando siempre la licencia que Dios nos da o el permiso que Dios nos da para hacer tales o cuales cosas, ¿sí? Sino que a veces vivimos haciendo las cosas como a nosotros se nos ocurre, esperando que Dios no se dé cuenta de lo que yo hago. Porque siendo cristiano a lo mejor sé lo que tengo que hacer, pero no hago las cosas que tengo que hacer. Es decir, mucha gente toma sus propias decisiones y si Dios entra en sus pensamientos a la hora de hacer las cosas después de tomar mis propias decisiones, no lo que Dios me dice que yo tengo que hacer, pues Dios viene solamente a ser como una especie de copiloto ahí a mi lado y en realidad no tiene mucho que decidir, ¿sí? Sabemos que Dios es un Dios soberano, pero sabemos que Dios como Dios soberano, Él controla todas las cosas, pero en muchas ocasiones la soberanía de Dios, se convierte solamente en un pretexto para la pereza, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos frente a las decisiones de la vida, en muchas ocasiones nos quedamos cruzados de brazos y solamente yo he escuchado a mucha gente decir, pues hay lo que Dios diga el día de mañana. Hay a ver qué pasa. Hay a ver qué ya Dios dirá cuando sabes lo que tienes que hacer. Pero a veces tomamos este tipo de acciones, ¿sí? Hay lo que Dios diga. He escuchado en muchas ocasiones gente que dice, total, como dice la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Porque usamos estas cosas verdaderamente no para vivir utilizando la licencia que Dios nos da, sino para vivir haciendo las cosas como nosotros queremos hacerlas. Y en la Biblia encontramos un gran ejemplo de una vida llevada bajo el control estrictamente de Dios.
Y se trata de la vida de un gran hombre que es el apóstol Pablo. Y este gran hombre de Dios nos muestra una vida de acción, una vida de propósitos, una vida de logros, una vida de problemas y de circunstancias difíciles incluso, pero que todo estuvo bajo el control de Dios. Él sí vivía con la licencia que Dios les daba. Y él nos demuestra lo que significa precisamente manejar por la vida con la licencia que Dios nos da. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16. Vamos a verlo en dos partes. Primero vamos a ver el verso del 5 al 7, porque fíjense lo que dice. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, ¿sí qué? Si el Señor me lo permite. Si el Señor me lo permite. Vamos a poner el contexto de este pasaje para que entendamos un poquito más qué es lo que está sucediendo. No quiero solamente seguir adelante, sino quiero poner el contexto de todo lo que estaba pasando. Hubo tres razones muy concretas que impulsaron al apóstol Pablo a escribir esta primera carta a la iglesia de Corintios, ¿sí? Y las tres causas fuertes se mencionan precisamente en esta carta a los Corintios. Ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, el apóstol había recibido noticias por parte de la familia de Cloé. Cloé era una integrante de la iglesia de Corintios, de que había discordias dentro de la congregación. ¿Sí? Había discordias dentro de la congregación. Capítulo 1, versículos 11 al 12, no vamos a ir ahí, ¿sí? Solamente lo vamos a mencionar. Esto era el primer motivo. El segundo motivo era que el apóstol Pablo había recibido una carta también de parte de la congregación de los Corintios en las cuales se les planteaban algunas preguntas. Capítulo 7 de Corintios nos dice prácticamente esto. Y se nos dice que esas preguntas correspondían a cómo el apóstol Pablo empieza a tomar algunos temas y empieza a decir cosas tales como, ahora paso a, como diciendo lo que ustedes me preguntaron, ahora paso a contestárselos, o en cuanto a lo que ustedes me preguntan, en cuanto a, se cree que estas eran algunas de las preguntas que le habían hecho al apóstol Pablo. Y también en los capítulos 11 al 15 se pueden considerar algunas réplicas de las preguntas que él recibió en esta carta, ¿sí? Y en tercer lugar, cuando Pablo se hallaba en Éfeso, porque lo acabamos de ver ahí, vino a verlo una delegación de 3 miembros de la iglesia de Corintios, ¿sí? Y le trajeron informe acerca de la situación que reinaba allí en la iglesia. La verdad es que la iglesia de Corintios era un verdadero desorden. Si usted ha leído Corintios y lee lo que el apóstol Pablo les dice, la iglesia de Corintios era un verdadero desorden, ¿sí? Tenía tantos problemas que yo podría decir que era extraño que el apóstol Pablo les llamara cristianos. Porque de verdad la iglesia de Corintios era un verdadero desorden, ¿sí? Había divisiones dentro de la iglesia. Había incesto dentro de la iglesia, ¿sí? Había gente que arrastraba a un hermano de la iglesia ante los tribunales. Imagínense nada más todas las cosas que estaban pasando. Gente que llegaba borracha a la celebración de la cena del Señor, ¿sí? O sea, era un verdadero desorden. Otras gentes negaban la resurrección de Jesucristo. O sea, la iglesia de Corintios era un total desastre. Estos solamente eran algunos de los males que se habían infiltrado en la iglesia de Corintios, fundada por Pablo solamente unos años antes. Para que se dé cuenta que todo esto ha existido en la iglesia desde hace mucho tiempo, ¿sí? No es una justificación. Pero estas cosas llegan a suceder, ¿sí? Ahora, los varios males, por eso quiero poner este texto, los varios males que afectaban a la iglesia de Corintio tuvieron su raíz
en el trasfondo racionalista, ¿sí? Racionalista quiere decir que es una doctrina filosófica donde la verdad la queremos encontrar a base de razonamiento. Yo razono las cosas y a través de razonar las cosas es como llego a una verdad, ¿sí? Entonces los griegos eran así. Entonces ese era uno de los trasfondos por los cuales la iglesia padecía todas estas cosas, ¿sí? Además de que eran griegos, era su descendencia nativa, ¿sí? Y otra de las cosas que los griegos tenían era que sobrevaloraban la sabiduría humana. Entonces, con todos estos parámetros, pues la iglesia era un total desorden, ¿sí? Y Pablo, una de las cosas que podemos leer en esta carta es que Pablo encara las situaciones que estaba viviendo la iglesia de dos maneras. Él podría hacerlo de otras maneras, pero lo hace de una manera increíble. Es lo que a mí me admira mucho del apóstol Pablo, el carácter que él tenía, porque lo hace firmemente, ¿sí? Con un carácter firme, pero a la vez con amor, sabiendo que era la única manera a través de la cual él podría solucionar los problemas de la iglesia de Corintios. O sea, fue firme, fue muy firme, pero también a la vez fue amoroso para contestar y para hacerles ver las cosas en las que estaban mal. Y cuando Pablo le escribió a los Corintios, como decía, estaba en la ciudad de Éfeso, quería visitar a los Corintios, como lo acabamos de ver, pero para llegar dice que tendría que pasar por la región de Macedonia. ¿Sí? Por fuerza Pablo tendría que pasar por la región de Macedonia. Y su plan fue quedarse en Corintio durante el invierno, porque en el invierno era más difícil conseguir barcos, las tormentas eran más frecuentes en el océano. Entonces el apóstol Pablo decide pasar en Corintio todo el invierno, es lo que les está diciendo. Yo quiero estar con ustedes no solamente un rato, quiero quedarme todo el invierno, ¿sí? Y de esa manera él tendría tiempo para ministrar a los corintios, para atender los problemas que estaban presentando, para meter orden en la iglesia por las cosas que estaban sucediendo. Entonces su plan fue quedarse en Corintio durante el invierno, cuando era difícil viajar, como decíamos, y de este modo él iba a poder ministrar a los corintios y ellos lo iban a ayudar, como él lo establece también en su carta que acabamos de leer, a seguir su viaje a donde él quería llegar. Entonces, aquí vemos algo muy importante, iglesia. Vemos que el apóstol Pablo tenía un plan, ¿sí? No estaba haciendo las cosas al azar. Él tenía un plan. Él sabía a dónde iba y qué quería lograr. ¿Sí? Sabía que Dios le había dado una misión muy importante, que era alcanzar nuevas ciudades e implantar iglesias y esparcir el evangelio, pero también sabía que tenía que atender a iglesias como la de Corintio, que estaban en pleno crecimiento y que tenían muchísimos problemas dentro de ellas. La verdad, yo alabo a Dios por aquellas personas que tienen el don de hacer y de organizar y ejecutar buenos planes, y sobre todo en el área del ministerio, porque se trata de planear. Usted ve a los chicos de la alabanza, pero no crea que nada más llegan aquí y tocan, ¿sí? Hay oración para saber qué canciones van a tocar, a cada uno tiene que ensayar en su casa y después tienen que venir, aunque sea un ratito antes de empezar la reunión, para conjuntarse como un grupo y empezar a tocar. O sea, todo es cuestión de planeación. Se los he dicho y no me cansaré de repetírselos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestras chicas que trabajan con los niños, porque tienen que planear una clase. Los que son maestros saben mucho de planeación. Ahora está muy de moda entregar planeaciones, ¿verdad?, que exige la SEP. Y las chicas de aquí vemos cómo planean, por ejemplo, la clase que les van a dar a los pequeños, pero no es solamente planear la clase como tal, sino que tienen que planear también una actividad manual para que refuerce la clase que van a dar. Y después he visto algunas cosas que las chicas hacen para regalarle a los niños, también planear y trabajar en ello, que de verdad yo no me canso de darle gracias a Dios por lo que tenemos
en estas chicas que están atendiendo a nuestros chicos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo sabía lo que Dios le había dado y estaba planeando con estas dos cosas en mente, con las que él tiene que ir a evangelizar otros lugares y tenía que atender a los corintios. Con estas dos cosas el apóstol aquí vemos que hace un plan. Ahora, yo sé que puede haber personas, porque en alguna ocasión me ha tocado escuchar esto, ¿sí? Que dicen que en realidad si nosotros nos ponemos a hacer planes para el trabajo o para el ministerio, de alguna manera es una falta de confianza en Dios. ¿Sí? He escuchado a gente que dice eso. No, si tú haces planes, entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Yo no estoy de acuerdo en esta situación. ¿Sí? No es que uno no tenga confianza en Dios. ¿Sí? O puede haber personas, eso sí nunca he escuchado, pero puede haber personas que piensen que es imposible hacer planes para el futuro en tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy. Pero en realidad, yo creo que esa sería una visión extrema de las cosas. El hecho es que el apóstol Pablo nos enseña que los planes se tienen que hacer en nuestra vida. No podemos vivir la vida sin planearla, ¿sí? Ya cada uno de nosotros tiene un plan diario que necesitamos seguir. Creo que ninguno de nosotros, o espero que ninguno de nosotros se despierte en la mañana y diga, pues yo no sé ni qué voy a hacer el día de hoy, ¿no? Hay lo que salga. La verdad, las cosas no son así. Ya todos tenemos un plan establecido. Tengo que ir a estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto en la casa, tengo que llevar el carro a esto. O sea, todos tenemos que planear las cosas. De hecho, la Biblia nos anima a usar la sabiduría, a buscar buenos consejos y hacer planes para nuestra vida y para nuestro trabajo. Pero también, por otro lado, la Biblia es clara y nos advierte el otro extremo de la situación. Es decir, hacer planes basados únicamente en mi sabiduría y en mi capacidad, sin una confianza puesta en Dios, es algo que no debemos de hacer. Siempre todos mis planes tienen que ser puestos en manos de Dios. Todos, ¿sí? Por pequeños o por grandes que sean. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16 y versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, es decir, hace planes, ¿sí? Mas Jehová endereza sus pasos. O sea, no podemos hacer planes sin incluir en estos planes a Dios. Necesitamos que nuestros planes estén ahí a los pies de Dios. Señor, aquí está lo que he planeado, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero llevar a cabo, estas son las cosas que necesito, Señor, y estoy planeando cómo hacerlas. Pero necesitamos depositar nuestros planes en Dios. No podemos hacer planes nosotros solitos porque nos vamos a dar de topes después. No somos soberanos. Solamente Dios es soberano. No podemos conocer el futuro, solamente Dios es el único que conoce el futuro, solo Dios lo sabe. Y por eso un sabio seguidor de Jesús tiene eso en cuenta a la hora de hacer sus planes. ¿Sí? O sea, es trabajar duro, hacer planes cuidadosos para nuestra vida, para nuestras labores, y en particular para nuestro servicio al Señor, si podemos hacerlo así. Pero siempre tenemos que hacerlo reconociendo que el resultado, en última instancia, iglesia, está en manos de Dios. Es decir, nosotros planeamos, pero Dios sabe si las cosas se cumplen o no se cumplen. Porque Él es soberano. Y cuando nosotros ponemos los planes a los pies de Cristo, puede ser que se cumplan como nosotros lo hemos planeado, o puede ser que no. Puede ser que Dios mueva, puede ser que Dios cambie, puede ser que Dios altere. Y Él es un Dios soberano que puede hacer esas cosas en nuestras vidas. Y nosotros no podemos sentirnos mal por eso, porque le hemos entregado a Él nuestros planes. O sea, lograr un equilibrio consciente en la forma en que se planifica
Un equilibrio que incluye tanto una planificación determinada que yo me tengo que sentar a hacer, tengo que calcular, ¿sí? Tengo que pensar. De hecho, hay ejemplos en la Biblia y nos dice, si alguien quiere ir a la guerra con 10,000 soldados y el otro tiene 30,000 soldados, tiene que planear y que pensar bien si va a poder hacerles frente a los otros. O sea, si queremos que haya equilibrio en nuestra vida, necesitamos planear, ¿sí? Y una planificación determinada y una confianza segura en nuestro Padre Celestial Soberano al entregarle nuestros planes. Obviamente, si yo pienso hacer cosas que no están en orden a la palabra de Dios, en los planes que tengo, pues menos voy a querer entregárselos al Señor porque sé que no están bien. Pero de manera personal yo le digo en cuanto a los planes, porque hay que planear muchas cosas, yo lo hago también en mi vida, ¿sí? Yo encuentro confianza en lo que dice, encuentro confianza y no solamente confianza, encuentro consuelo también en lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 37, versículos 23 y 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Sí? Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él se deleita en su camino, y aunque cayere, no quedará postrado del todo, porque Jehová lo sostiene de la mano. Pero necesitamos planear. Se cuenta la historia de un hombre escritor que fue a visitar a un amigo suyo como artista. Su amigo, él era escritor y su amigo era escultor. Y fue a verlo a su taller donde hacía sus esculturas y al entrar al taller se dio cuenta de que a un lado había un bloque de mármol de aproximadamente 4 toneladas, ¿no? Se le quedó viendo, ¿y esto? Entonces fue a ver a su amigo estaba sentado ahí en una mesa esbozando algunas cosas y le dice, ¿cómo estás, amigo? Y le dice, bien. Y le dice, oye, acabo de ver un bloque ahí que tienes de mármol. Le dice, sí, ¿qué vas a hacer con él? Y le dice, aún no lo sé, apenas lo estoy planeando. Y le dice el escritor, ¿cómo? ¿Cómo que estás planeando? Dice, sí, estoy planeando qué voy a hacer con él. Y le dice el escritor, a ver, amigo, yo cuando me pongo a escribir un libro, se me cambia varias veces la inspiración y los planes al escribir el libro. Y le dice el escultor, sí, amigo, pero escribir un libro pesa cuántos gramos, puedes cambiarlo las veces que quieras. Pero un bloque de 4 toneladas requiere planeación, porque yo no puedo cambiar las cosas a medio estar tallando el bloque, ¿no? Ahora, ¿por qué te cuento esta historia, iglesia? Porque la verdad es que mientras más peso tenga lo que estás haciendo en tu vida, más planeación tiene que haber. Más planeación tiene que haber. No podemos sentarnos a la ligera únicamente, ¿sí? Si la vida no fuera importante, en realidad no tendríamos que hacer planes, ¿verdad? Pero tu vida, escúchame bien, tu vida, la vida de cada uno de los que nos encontramos aquí es importante para Dios. Por lo cual necesitamos hacer planes para esa vida que es importante, ¿sí? Para vivirla bien, de acuerdo a lo que Dios nos pide. Yo te podría preguntar en esta hora, ¿tienes un plan para tu vida? ¿Sabes dónde te diriges? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? O quizás alguno de nosotros puede decir, pues en realidad Tino, no, pero aquí voy sobreviviendo. En realidad esa no es una vida. Sobrevivir nada más no es una vida. Nuestra vida tiene que ser planeada, ¿sí? Y sobrevivir, ese no es un plan, iglesia. Necesitamos planear nuestra vida, ¿sí? Necesitamos preguntarnos, iglesia, ¿qué me está llamando Dios a lograr?
Y cuando digo necesitamos preguntarnos qué me está llamando Dios a lograr, yo no quiero que nos enfoquemos en decir, pues bueno, a lo mejor Dios me está llamando a ser también maestro de niños o a estar en la alabanza o alguna otra cosa en la iglesia. No, en muchas ocasiones lo que Dios te está llamando a lograr no tiene nada que ver con la iglesia en sí, pero sí tiene que ver con muchas cosas de afuera. ¿Qué me está llamando Dios a lograr? Hay algo por lo cual Dios te puso en este mundo y Dios te está llamando a lograr, ¿sí? Tus propósitos pueden ser múltiples. Por ejemplo, quizás como padres alguien puede decir, bueno, lo que yo quiero y lo que me está llamando Dios a lograr es que todos mis hijos tengan una carrera universitaria. Son buenos planes. Bueno, quiero que toda mi familia conozca de Cristo. También son buenos propósitos. No sé, quiero escribir un libro. Muy bien, con todo lo que sé. Muy bien, otro buen propósito. ¿Sí? Quiero que todas las personas con las que me cruzo en el camino tengan la oportunidad de conocer a Jesús. Otro buen propósito. Está bien, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos de buenos propósitos. Pero después de definir estos propósitos, necesito preguntarme, ok, ya tengo un buen propósito. ¿Cómo lo voy a cumplir? ¿Cómo voy a cumplir que cada persona con la que me cruzo en el camino tenga la oportunidad de conocer a Cristo? ¿Cómo voy a cumplir esto? O sea, ya tengo un plan y tengo que saber cómo lo voy a hacer. Y recordar que con el tiempo nuestras metas pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias que se nos vayan presentando en la vida. Por eso es bien importante que en muchas ocasiones nosotros nos dé por escribir las cosas, para que no se nos olviden, porque a veces en todo el proceso de la vida diaria y las carreras de la vida diaria se nos olvidan algunas cosas que nos hemos propuesto. El apóstol Pablo sabía muy bien cuál era su propósito y los planes que él hacía estaban destinados a lograr los propósitos para los cuales el Señor lo había llamado, ¿sí? Es más, él los dejó apuntados en sus cartas para que nosotros los tomemos como ejemplo y podamos seguir las enseñanzas del apóstol, ¿sí? Y ahora llegamos a otra cosa muy importante. Después de escribir estos planes, el apóstol Pablo dice, después de que les dice a los corintios, miren, tengo que pasar por Macedonia para ir a visitarles a ustedes, me quiero quedar con ustedes el invierno, etcétera, etcétera, para que después me ayuden a ir a donde voy a ir. Y recuerde que al final él les dice, sí, el Señor me lo permite. O dicho de otra manera, a la manera de mi barrio, ¿sí? Con la licencia que Dios me dé. Si el Señor me lo permite. O sea, el apóstol planeaba su vida, pero reconoce siempre que el Señor debe de estar en control de todas las cosas. El apóstol estaba dispuesto cuando dice esto, si el Señor me lo permite, estaba pensando, bueno, estos son los planes que tengo, pero mi Dios tiene la autoridad y tiene mi permiso, por así decirlo, ¿sí? De cambiar mis planes de la manera que Él quiera. No se tienen que llevar a cabo simple y sencillamente como yo los planeé, sino en el momento en que Dios decida que se van a hacer de otra manera, yo voy a aceptar la manera en la que Dios está moviendo las cosas y me voy a pegar a los nuevos planes que Él tiene para mí. Entonces debemos de planificar nuestra vida lo mejor que podamos, iglesia, sí. No podemos vivir sin planes, pero debemos recordar que no podemos ver el futuro, no podemos controlar las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Solamente Dios lo puede hacer. Así es que yo puedo decir sí a las cosas que Dios ha dispuesto para mí, pero no puedo decir siempre sí a las cosas que yo he planeado. Porque puede ser que Dios las mueva, puede ser que haya cosas que Dios cambie, ¿sí? Pensemos en la situación que estamos viviendo en este momento. A principios de año, quizás muchas personas de este año, quizás muchas personas tenían un plan. Voy a tomar, por ejemplo, lo que está sucediendo con los indocumentados. A lo mejor hay mucha gente que estaba pensando y diciendo, bueno, mi esposo se fue hace año y medio a Estados Unidos porque queremos construir una casita.
en lo que se acomodó, en lo que consiguió trabajo, porque apenas el año pasado, a mediados de año, logró establecerse en un buen trabajo, ha empezado a mandar dinero para construir casa. Con lo que ha mandado, hemos dado la mitad, del pago de un terreno, y después con lo que siga mandando, pues vamos a pagar el terreno y a construir la casa. Pero resulta que en esto que está sucediendo con Donald Trump, a lo mejor a su esposo lo agarraron dentro de esas redadas y ya lo deportaron a México nuevamente. Y ahí el plan que teníamos se vino abajo. O a lo mejor alguno de nosotros decía, no, este año sí pongo mi negocito. Pero con todas las cosas que están sucediendo, las devaluaciones que están habiendo, a lo mejor el dinero que tú tenías para emprender un negocio te das cuenta que ya se devaluó a la mitad y ahora ya no te alcanza. Entonces tu plan ya se vino para abajo. Ya no es lo que tú estabas pensando. Por ponerles un ejemplo, pueden ser muchísimas cosas. El hecho es que nosotros no podemos controlar las circunstancias alrededor nuestro en los planes que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, casi todo cambia día con día. Recordemos que solamente Dios es el único que puede controlar las circunstancias. Y nosotros, con el debido respeto que le tenemos a su soberanía y a nuestra dependencia de Él, debemos de mantener nuestros planes, iglesia, escúcheme bien, necesitamos hacer planes, pero debemos de mantener nuestros planes tentativos y a la vez provisionales. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que tener en mente siempre que Dios puede moverte los planes que tú tienes en el momento en el que Él así lo decida. O sea, no demos por hecho todas las cosas. El apóstol Pablo está diciendo, si Dios me lo permite, él tenía un plan trazado, era un plan bueno, era un propósito, de acuerdo con lo que Dios le había dicho. Él tenía que expandir el evangelio, él tenía que estar con los corintios para poder ministrar a esa iglesia que estaba en desorden. Sin embargo, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo dice, sí lo voy a hacer si Dios me lo permite. Y a lo mejor uno podía pensar, pero ¿por qué no se lo vas a permitir, Señor, si son cosas necesarias y buenas? Dios es soberano y Él sabe lo que te conviene mejor a ti y a mí. A veces nosotros pensamos que lo que hemos planeado es lo mejor y Dios está diciendo, no es por ahí. No es en la manera esa que estás haciendo las cosas, yo las voy a cambiar. Y cuando Dios lo hace, a veces nos enojamos y nos ponemos mal porque ya Dios me cambió mis planes. Pero cuando yo le entrego mis planes al Señor y viene un cambio, yo le digo, Señor, ok, lo que tú quieras, a la manera como tú lo quieras. Tú eres Dios, tú eres el que sabe mejor mi vida. No voy a pelear contigo. Al contrario, Señor, tengo que adaptarme a lo que ahora tú estás poniendo. Un día de estos quiero predicar acerca de esto, del adaptarnos, porque cómo nos cuesta trabajo adaptarnos a las maneras en las que Dios actúa. Entonces estemos atentos a las cosas que Él podría estar haciendo y que nosotros no esperábamos, y mantengamos nuestros propios planes lo suficientemente flexibles para podernos adaptar a su voluntad en las circunstancias que Él permita que cambien en nuestras vidas. Porque sabe que, iglesia, hay un gran peligro en hacer planes si nosotros no estamos dispuestos a entregárselos al Señor. Y el apóstol Santiago habla de esto. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
tengo la costumbre de decirle al Señor, y por las noches que oramos con mi esposa siempre le decimos al Señor: hasta el día de hoy, gracias por todo, Señor. Si el día de mañana, en tu misericordia, nos permites a los dos abrir los ojos, entonces mañana será otro rollo. Porque ni siquiera sé si Dios me va a permitir abrir los ojos el día que sigue, y a veces ya estamos planeando y haciendo cosas y ni siquiera le hemos dicho al Señor: aquí están mis planes, Dios. Aquí están todo lo que he planeado, aquí está todo lo que me he propuesto hacer. Es tuyo, viene de ti, tú lo puedes mover como tú quieras. Y es duro eso, ¿verdad? Decirle al Señor: aquí te entrego mis planes, haz con ellos lo que tú quieras. Como que dices: ay, Señor, no, pero ya tenía yo planeado, ya quería yo hacer esto, ya lo iba yo a hacer así, ya iba a ser acá. Y si me lo cambias, ¿qué voy a hacer? Pero necesitamos entender esta parte tan importante. Le digo, Santiago es clarito cuando nos dice: escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y esto que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Y nos lo recuerda de una manera muy fuerte Santiago. Son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Entonces, manejar por la vida con la licencia que Dios nos da significa planear nuestro viaje con cuidado, en oración, es cierto, pero siempre estando dispuestos a tomar una desviación si Dios así lo decide. Yo no digo que siempre sea, ¿verdad? A lo mejor tú planeas y Dios quiere que las cosas se den así como tú lo has planeado. Pero en muchas ocasiones no es así. O sea, significa buscar nuestros planes, pero buscando la dirección de Dios. Y siempre decirle al Señor: Señor, estos son mis planes, si tú necesitas cambiarlos, cámbialos. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Por fuertes que sean los cambios, sé que tú vas a estar ahí. Y en todo esto tenemos una gran promesa de que Dios va a guiar nuestros pasos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Perdón? Primera de Samuel 2, 8 y 9. Bien, dice: Él levantará del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guardará los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerzas. ¿Sí? Ahora, sigamos leyendo los versículos 8 y 9 de Primera de Corintios 16 para terminar nuestro mensaje de hoy. Y aquí vamos a encontrar la segunda clave, vamos a llamarle así, para manejar la vida con la licencia que Dios nos da. Entonces nos vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 16 versículos 8 y 9. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: pero después de que les dice esto, que él quiere pasar el tiempo con ellos, etcétera, etcétera, si el Señor lo permite, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Y qué es las cosas que yo quiero resaltar en estos dos versículos últimos de lo que vamos a tomar? ¿Sí? Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y aquí descubrimos una actitud
podríamos llamarle una actitud vencedora de parte del apóstol Pablo, ¿sí?, hacia la oposición que se le estaba presentando. Y Pablo escribe en esta carta desde Éfeso, como lo estamos viendo, ¿sí?, y dice a los corintios que piensa quedarse en Éfeso algún tiempo más, pero se le ha presentado una oportunidad. Es decir, aquí ya Dios estaba cambiando los planes del apóstol. Tiene que ir a Corintios, tenía que ir con ellos, etcétera, etcétera, pero se le abre una oportunidad en Éfeso y el apóstol Pablo tiene que aprovechar esta oportunidad, este cambio que Dios estaba haciendo en el plan que él tenía. En el libro de los Hechos podemos ver lo que estaba sucediendo. En Éfeso, una ciudad también muy turbulenta en cuanto a manera de pensar, doctrinas, paganismo y demás, en Éfeso había un templo dedicado a la diosa Artemisa, ¿sí?, que los efesios también le llamaban Diana de Éfeso. Y en este lugar, era un lugar, ¿verdad?, de mucho paganismo. En este templo a Artemisa o a Diana de Éfeso había muchas prostitutas, por así decirlo, ¿sí?, que practicaban la prostitución como una manera de adoración. Es decir, en el templo del Señor, recuerda que los levitas eran los que encargados del templo, los que tenían que hacer quizás el aseo, cambiar muchas cosas. O sea, mantener bien el templo, eran los levitas. En este caso de Diana de Éfeso, eran unas sacerdotisas mujeres, no había hombres, eran puras mujeres las que se encargaban de hacer, deshacer en el templo, quitar, poner, limpiar, etcétera, por la mañana. Y por la tarde, como parte del servicio que le ofrecían a Artemisa o a Diana de Éfeso, ellas bajaban a la ciudad, porque dice que el templo estaba en alto, ellas bajaban a la ciudad a ejercer una prostitución de adoración, ¿sí? Para ellas, ejercer la prostitución era parte de la adoración a Diana de Éfeso o Artemisa, y de esa manera podían, pues obviamente, cautivar sobre todo a los hombres, ¿sí?, y que los hombres se fueran a conocer a Diana y empezaran a adorar a Diana de Éfeso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ellos tenían placer gratis, ¿no? Entonces, en este lugar, obviamente, los plateros de la ciudad empezaron a hacer un negocio muy grande, porque empezaron a hacer figurillas de plata del templo de la diosa Artemisa o Diana de Éfeso, y entonces los vendían pero a montones, y yo creo que los primeros que los compraban eran los hombres, a lo mejor las mujeres no, ¿verdad? Pero los hombres compraban esta figurilla del templo de la diosa Diana. Llega el apóstol Pablo a Éfeso, les empieza a predicar a la gente y les empieza a decir que Dios es espíritu, que Dios no puede ser representado por ninguna figura. Y entonces lo que hace es que la venta que tenían estos plateros por las figurillas del templo de la diosa Diana empieza a bajar. Empieza a bajar y se empiezan a enojar. Y en todo esto hay un hombre que supuestamente era así como el jefe de los plateros, llamado Demetrio, y al darse cuenta que las ganancias estaban bajando, corre, vamos a suponer, con las autoridades locales a decirles: oiga, es que tenemos un problema, ¿sí? Nosotros somos plateros, esta es la manera en que nos ganamos la vida, pero viene un tal Pablo a decir que Dios es espíritu, que no puede ser representado por una figura tallada a mano, y ahora se nos han venido las ventas para abajo. Pero el hombre al que le fueron a contar todas estas cosas era un hombre que de alguna manera era sabio. Él se dio cuenta que no había legalmente nada que perseguir y le dice: ¿saben qué? Esto es cuento de ustedes, tú arréglate con Pablo porque aquí no hay ningún proceso legal que perseguir. Y entonces Demetrio pues no se quedó contento y empezó a alborotar a un grupo de personas y a los plateros, y empezaron a traer sobre Pablo una persecución muy fuerte. Esto es lo que nos dice Pablo cuando dice: se me ha abierto una puerta muy grande, pero también, aparte de esa puerta muy grande, ¿sí?, muchos son los adversarios. Entonces, en muchas ocasiones, iglesia, por eso le cuento esto, nosotros pensamos que viviendo como hijos de Dios o para Dios, que poniendo los planes en las manos de Dios, todo nos va a ir bien.
error grande. Si pensamos que por ser hijos de Dios, que por orar todos los días, que por asistir a la iglesia, que por leer la escritura, nunca te vas a enfermar y mucho menos de una enfermedad grave, siempre vas a tener solvencia económica, nunca vas a tener problemas en tu casa con tu pareja, nunca vas a tener problemas con tus hijos, nunca vas a tener problemas de ningún otro índole, déjame decirte que te has equivocado. ¿Sí? Porque las cosas no son así. Cuando enfrentamos resistencia, así como la estaba pasando el apóstol Pablo, o problemas, solemos decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? No que Dios cumple todas sus promesas, no que Él siempre ve por sus hijos, no que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, etcétera, 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 y nos enojamos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Dejar de creer en Dios. Dios no sirve, Dios no es cierto, Dios es una mentira, Dios no cumple, Dios no tiene poder. Y viene el enemigo de nuestras vidas y empieza a meter condenación en nuestras vidas. Pues como no, si tú has hecho esto, haces esto más, haces aquí, haces allá, haces acá. Y entonces se crea un conflicto espiritual dentro de nuestras vidas muy fuerte. Y tenemos que aprender que las oportunidades y los problemas casi siempre, escúcheme bien iglesia, casi siempre vienen juntos cuando caminamos con el Señor. Y le cito un pasaje para que nos demos cuenta. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, yo no digo que Dios no esté contigo. En todo tiempo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿sí? Pero cuando tú tienes problemas fuertes, dice Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, porque yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo para fortalecerte, para ayudarte por las circunstancias difíciles que estás atravesando. Ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque ahí estaré contigo. Allí voy a estar contigo. Es decir, en el proceso de las cosas que Dios va a hacer, ese proceso a veces es doloroso, ese proceso a veces es difícil, ese proceso a veces es duro. Pero por difícil, por doloroso, por duro que parezca este proceso, es cuando Dios está más contigo. ¿Quieres ver realmente el poder de Dios en tu vida? Lo vas a ver cuando tengas problemas y circunstancias difíciles. Si tú no quieres que pase nada, jamás vas a poderte dar cuenta del poder de Dios. Entonces, en el proceso de todas las cosas, ¿sí?, viene aparejado las pruebas a la bendición de Dios, ¿sí? Las oportunidades y los problemas casi siempre vienen juntos. La Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Que a veces ese término es solamente un eslogan que a veces levantamos, ¿no? Y nuestra vida puede ser un verdadero cacahuate, ¿sí?, porque no obedecemos a Dios para nada y no estamos haciendo las cosas de Dios. Vienen los problemas y pero soy más que vencedor en Cristo Jesús. No, primero ordena tu vida y entonces vas a poder verdaderamente ver el poder de Dios en tu vida, ¿sí? No es nada más un eslogan, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y la victoria no viene antes de la lucha, sino la victoria viene después de la lucha. No hay de otra manera. Si usted va al gimnasio, entenderá que si queremos desarrollar músculos, tenemos que enfrentar la resistencia que nuestros músculos están poniendo. O sea, tenemos que levantar pesas, que hacer otros ejercicios que obliguen a nuestros músculos a trabajar, para que nos pongamos poncharelos, ¿sí?, para que las pompas se nos pongan duras, para que los brazos se nos pongan fuertes. Si no lo hacemos, o sea, si pensamos que solamente con pensarlo ahí acostadito en mi cama, Señor, tengo mucha fe en que mañana amanezca yo así como, nunca va a pasar.
Es más, en los gimnasios, a ver si me acuerdo del eslogan, pero he escuchado que uno de los eslogans que tienen en los gimnasios es: tiene que doler para que sea efectivo o algo así. Si no duele, no pasa nada. O sea, tienes que salir del gimnasio como gallina espinada, así. Y entonces te darás cuenta que está siendo efectivo lo que estás haciendo. Y poquito a poquito tus músculos se van a empezar a desarrollar. ¿Sí? Pero si vas al gimnasio y dices: híjole, me dijo el entrenador que tengo que agarrar una pesa de 5 kilos, pero mejor la de 1. Pues es bien fácil la de 1. Bueno, sí, es bien fácil, pero no te va a hacer nada. ¿Sí? Entonces necesitamos que verdaderamente haya una oposición y que nosotros entremos en esa oposición confiando en Dios cuando nuestros planes no se estén llevando a cabo, y confiar en Dios. ¿Sí? Si no enfrentamos luchas, si no enfrentamos problemas, vamos a ser cristianos raquíticos en la fe. Necesitamos enfrentar luchas. Vamos a ser subdesarrollados, incompletos en la fe. Y cuando enfrentamos la oposición, no debemos dudar de que Dios está con nosotros en todo momento, ¿sí? Más bien, la oposición muchas veces es una señal de que nosotros estamos haciendo precisamente lo que Él desea que hagamos. Lo que Él desea que hagamos. Yo no sé si en alguna ocasión ya les conté, pero cuando Dios puso en nuestro corazón, cuando éramos líderes de adolescentes, llevar a los adolescentes a una comunidad acá en Rusia, a las faldas del Cofre de Perote, para llevarlos a caminar, para enseñarles que apreciaran muchas cosas. La primera vez que fuimos, cuando estábamos preparando una fiesta para los niños de ahí, nos apedrearon. ¿Sí? Estábamos ahí y a algunos chicos les llegaron las pedradas que nos aventó la gente de ese lugar. Desde lo alto de una colina nos tuvimos que refugiar en la casa de la señora porque nos llovió una piedriza buena. ¿Sí? Buena. Y gracias a Dios, Dios hizo su obra después en ese lugar. Dios hizo su obra después en ese lugar, pero vamos a enfrentar a veces muchísimas cosas y no podemos dejar. Hubiera yo dicho: no, ya no vuelvo a ir, señora, ya apedrean. No, pues vamos adelante, ni modo, tenemos que enfrentar la oposición. Cuando manejamos por la vida con la licencia que Dios nos da, podemos enfrentar esa oposición con seguridad porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Iglesia, yo quiero que entiendas algo. En Cristo nuestra vida tiene propósito. Tú y yo no somos una hoja llevada de aquí para allá por el aire. ¿Sí? El propósito de que tú y yo hayamos conocido a Cristo es porque Dios quiere usar tu vida, así como usar la mía, para lograr cosas buenas dentro de su reino. O sea, no es una obra de la casualidad que tú estés aquí, ni que conozcas a Cristo. La vida de propósito que estamos describiendo no solamente es para personas como Pablo, que él solito alcanzó a miles de gentes. ¿Sí? La obra de propósito que estamos describiendo es para ti, es para mí y es para todos aquellos que creen en Jesús. Es una obra que tiene propósito no solamente en tus planes, sino además va a alcanzar también quizás a tu familia, ¿sí? Por todo lo que tú haces. La pregunta es: ¿viviremos con propósito? ¿Viviremos con la licencia verdaderamente que Dios nos da? ¿Haremos planes reconociendo que Dios debe de tomar el control de todos esos planes y no solamente nosotros? ¿Enfrentaremos la oposición con valentía, vamos a decirlo así, venga lo que venga, y con la confianza en que Dios va a estar con nosotros, no importa lo que estemos pasando? ¿Sí? Porque, ¿sabe una cosa? Yo creo que un hombre o una mujer sin propósito es como un barco sin timón, así en medio del mar. Va a ser llevado por las olas de aquí para allá, para allá, para acá, pero jamás va a llegar a ningún puerto. ¿Cómo? No tiene timón. ¿Cómo se dirige una nave con el timón? Y si no, solamente es llevada de aquí para allá por las olas. Y un hombre o una mujer sin propósito es similar a esto. Por lo cual yo te animo, iglesia, yo te invito a que tomes un tiempo para orar y establecer tus metas si no lo has hecho, ¿sí?
Piensa cómo quieres vivir tu vida para la gloria de Dios. ¿Cómo la quieres vivir? Apunta tus metas, luego piensa cómo vas a lograrlas. Encomienda todos los planes que hagas a Dios. No te sorprenda cuando tengas que enfrentar oposición en el camino, porque con Cristo nosotros verdaderamente podemos manejar nuestra vida con la licencia que Dios nos da. Vamos a orar, iglesia. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos e hijas que se congregan en este lugar. Gracias, Señor, por todas las circunstancias difíciles que estamos atravesando dentro de los planes que tenemos. Quizás algunos aquí estamos atravesando problemas familiares, algunos otros problemas económicos, algunos otros problemas de salud, algunos otros problemas escolares, Señor, de trabajo. Pero cualquiera que sea la dificultad que estamos enfrentando, Señor, tenemos la plena confianza de que tú estás con nosotros y que después de un tiempo de lucha, a tu manera y en tu voluntad, tú nos darás una salida. Quizás no es la que esperábamos ni la que habíamos planeado, pero ponemos todos nuestros planes a tus pies. Haz lo que tú quieras o debas hacer con ellos, Señor. Solamente te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la fortaleza y la capacidad de poder amoldarnos al giro que tú le estés dando a nuestra vida. Seguiremos confiando en ti y seguiremos manejando nuestra vida conforme a la licencia que tú nos das. Y en cada uno de los planes que hagamos, siempre diremos, como lo hacía el apóstol Pablo: si Dios me lo permite. Todo esto para la alabanza y la gloria de tu nombre, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios le bendiga, amada iglesia. Qué bueno que estuvimos juntos el día de hoy. Le aviso también para que aparte no nos falte el próximo domingo. El próximo domingo nos toca celebrar